presidente Trump. Esta noche saludo a la doctora Leticia Calderón, profesora investigadora del Instituto Mora y presidenta del Patronato de Sin Fronteras IAP. Muy buenas noches, Leticia Calderón, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, qué honor, gracias. Aquí presente. Qué bueno, me da muchísimo gusto, Leticia Calderón. Bueno, ¿cómo le entramos a esto del señor Trump que reaparece en esta entrevista y dice que hay que hacer algo similar a lo que Putin está haciendo ya de hecho en Ucrania? Bueno, mira, obviamente aquí sí hay una diferencia y una distancia que yo creo que tenemos respecto al momento en que Trump entró en escena para los mexicanos, digamos, de una manera muy abierta, y es que, digamos, hay un personaje que daba miedo, que la verdad es que imponía en términos de un discurso muy agresivo y que además fue avanzando electoralmente y finalmente ganó, a un Trump que ya lo conocimos, ya hemos visto su actuar. También sabemos de su capacidad verbal para decir una cantidad de cosas que de repente sobrepasan la propia imaginación. Digo, lo que él dice es absolutamente fuera de contexto, además desde el papel que lo dice, y yo creo que más bien lo que busca es justo ubicar estos momentos que para él son importantes, pues sí, en términos de mantenerse otra vez como el que trae algo que decir en contrapunto respecto, por ejemplo, al momento que se está viviendo en Estados Unidos. Digo, porque finalmente ahora que haga este recurso, me parece baratísimo, de venir a sacar lo que está ocurriendo a tantos kilómetros de distancia, pues me parece que es un recurso de él para tratar de ganar reflectores. Fuera de lugar por el contexto y sobre todo pues porque se supone que México es un país que en todo caso tendría otras dificultades, otras de las que podemos hablar si tú quieres, pero no es como que el momento oportuno políticamente hablando. No creo que esto trascienda más allá la verdad te lo voy a decir como lo pienso, el loquito de Trump. Sí, oye, Leticia Calderón, tuvieron una buena relación, así nos dijeron, ¿no? Tanto el presidente Trump en su momento con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Con este tipo de declaraciones, pues demuestra una vez más, no son amigos de nadie, son amigos de sus intereses, ¿no? Esto evidentemente, el comentario no le beneficia nada al presidente, ¿no? Al mexicano. Bueno, pero yo creo que cualquiera que conocemos la historia de Estados Unidos y que tenemos, digamos, una visión panorámica, y no te voy a decir que profunda ni mucho menos, pero sabemos que los estadounidenses lo han dicho repetidas veces a lo largo de su historia, ellos no tienen amigos, tienen socios, tienen en todo caso aliados, vecinos, y obviamente nuestro presidente, en este caso López Obrador, sabe y conoce eso, conoce esta retórica que se utiliza tanto, y esta idea de decir, bueno, somos amigos, tiene que ver con que logró capotearlo, logró mantener a este toro furioso en un lugar en el cual finalmente, yo te voy a decir, yo creo que tiene mucho que ver con que al final Trump en su visión de mundo, en su visión de la humanidad, bueno, pues tiene que haber reconocido obviamente el liderazgo y la manera como llegó López Obrador al poder, que le daba una legitimidad que al final de cuentas él ya no tuvo nunca, ¿no? Entonces, creo que este es un punto en que se mantuvo esa relación. Ahora, que pueda venir a decir, pues puede venir a decir desde una posición, si no del perdedor en su mentalidad, porque eso jamás lo va a reconocer, pero evidentemente como el segundón, que en todo caso, ojo con eso, porque eso también es cierto. Hay elecciones este año en Estados Unidos, de elecciones intermedias, que apuntan mal para los demócratas y que esto puede catapultar por lo menos la imagen de un Donald Trump atrás de estos otros que son segundones de él, ¿no? Que si él es segundo, como acuérdate ya las declaraciones de un Ted Cruz diciendo cosas, pues que francamente, aunque sean de nivel interno, muy doméstico, que no tienen resonancia allá, pero sí, obviamente, pues tienen esta intención otra vez de agarrar temitas que tengan, digamos, para el tipo de electorado que lo sigue, pues cierto, digamos, lo vean como valentones que se enfrentan a otros y que dicen este tipo de cosas. Pero sí me parece que no es que hay que descartar a Trump, simplemente no subirle el tono, porque creo que el que lo intenta es él. Leticia, ¿cuál es tu opinión de de esta noticia que acabamos de dar a conocer? Finalmente, el presidente Putin de Rusia, pues él le llama una intervención militar para pacificar y reconciliar. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu visión de este tema?
Y me parece muy delicado, Rubén, porque realmente el momento, digamos, ya avanzar a una intervención, digo, vamos a ver cómo se ejecuta y si eso ocurre, pero realmente ya sube el tono, le da los argumentos que el gobierno estadounidense buscaba, ¿no? Esta cosa de que está anunciando una intervención, y bueno, finalmente, si se avanza hacia una cuestión de tipo militar, sea lo que sea y bajo el argumento que sea, pues obviamente genera una situación muy delicada y vamos a volver a lo que sabemos. Al final en estas cuestiones siempre quienes la pagan es la gente que por lo que sea, incluso por un miedo personal ante una situación que pueda escalar, acaban siendo o desplazados o teniendo una serie de dificultades en su vida cotidiana, pues que a mí me parece que es muy, muy lamentable, más allá de la geopolítica que entiendo que se está jugando y que se están, pues sí, entrando a una nueva disputa de carácter, bueno, ya muy, muy confrontativo. El próximo 1 de marzo, como todo el mundo sabe, es el informe del presidente de los Estados Unidos, el estado que guarda la nación. En cuanto a la relación con México, el tema migratorio, etcétera, ¿esperas algo en particular o realmente todo se lo va a llevar este tema de Ucrania, Rusia y una vez más va a quedar marginado el tema migratorio, teniendo en cuenta que el presidente Joe Biden en su campaña, al igual que lo hizo Barack Obama, prometieron una reforma migratoria? Y pues no sé qué va a ocurrir en este informe, que están más preocupados precisamente por las elecciones intermedias y tal vez ya para el 2024. Pues mira, al contrario, a mí lo que me sorprende es que el secretario de Estado de Estados Unidos se atreva a meterse en cuestiones mexicanas, digamos, en una cuestión, pues ya sabes, ¿no? Esta cuestión de la declaración a propósito de lo que está pasando en México con los periodistas, como si eso fuera una novedad, no porque eso le quite un gramo de delicadeza al tema, pero a mí me parece que la administración de Biden le debe muchísimo a la administración de López Obrador, que la verdad es que en el tema migratorio no te puedo dar buenas noticias, Rubén, porque ha sido muy ruda la actitud, ha sido una política de mucha contención en una relación en la que al final de cuentas quien ha pagado el caldo gordo de esto, pues ha sido México. Y lo que estamos viendo es que finalmente Biden tendría que, bueno, vamos a decirlo de alguna manera, si fuera pragmático el asunto, regresarle el favor justamente no alimentando este tipo de versiones desde su propio gobierno, porque bueno, es obviamente su secretario de Estado pues no habla de solito, ¿no? Entonces, sí me parece que no va a haber nada en un informe de este tipo. Lo que sí es que ya se hablaba de la posibilidad de que en algún momento este título 42 regresara ya al cauce normal, que sería que la gente que está solicitando asilo político en Estados Unidos lo pidiera en Estados Unidos. Esa noticia medio avanzó un poquito en esta semana y después otra vez se detuvo. Ojalá o avanzara, pero tampoco sería algo que anunciaría con bombo y platillo Biden, porque sería algo que mantendría más bien oculto. Lo veo como en uno de estos panoramas negativos, porque la expectativa de la gente era muy alta, la ilusión de que se, digamos, nivelara una situación jurídica que mantuviera, pues, por lo menos una tranquilidad en la vida cotidiana de millones de personas, no parece que está teniendo una solución posible, y menos, desafortunadamente, Rubén, en este escenario donde otra vez lo migratorio podría jugar aún más en contra de un Biden ya con una popularidad muy a la baja, como sabemos, desafortunadamente, ¿eh? Porque en este escenario lo que da miedo es que la salida militar, que es el recurso conocido de Estados Unidos, pues arrecie, como es lo que estamos viendo ahora que me preguntabas de Rusia, ¿no? Yo lo veo por ese lado más y me asusta, me preocupa mucho. Hay que recordar al señor Bush, que llegó en una elección en la primera etapa, me refiero a Bush hijo, que llegó en una elección muy cuestionada, que terminó allá decidiéndose en la Florida y en la Suprema Corte de Justicia, y ya ves, vino la guerra inmediatamente cuando los créditos de Bush estaban por los suelos. Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, te agradezco muchísimo, gracias por tu participación esta noche en Contexto. Encantada, Rubén, un abrazo grande y gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti, un fuerte abrazo también para ti. Bueno,